un vistazo que no va a ser en su totalidad del sistema endocrino. Entonces, lo que yo he elegido para conversar con ustedes son las patologías que más frecuentemente se presentan, ¿sí? O sea, la elección básicamente es por eso. Van a quedar, por supuesto, en el tintero patologías endocrinas que no nos vamos a poder ampliar, pero bueno, la idea es que ustedes en estas patologías que son prevalentes puedan manejar la semiología, ¿sí? Bien, vamos a ver. Parece que alguien más quería entrar. Bien. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que se tenía que incorporar o no? No. No. Bueno. Bien. Del sistema endocrino, entonces decíamos, vamos a ver lo más relevante, ¿no? La primera de todas es hacer una presentación general. Yo elegí algunas cifras del Observatorio de la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, que son del 2019, y en relación al estado nutricional, que tiene mucho que ver también con lo que vamos a hoy desarrollar, tenemos que el observatorio dio como resumen que en los niños el 60% de ellos son eutróficos, hay un 8% que tiene malnutrición por carencia y 31,1% tiene una malnutrición por exceso, ya se trate de sobrepeso o de obesidad. Lo que sí se advierte es que a mayor edad el porcentaje de eutróficos es menor y la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en un 25% en los niños menores de 2 años y 37% en el grupo de 10 a 19 años. O sea, hay una verdadera problemática que muchos han llamado epidemia del siglo XXI, que es el sobrepeso y la obesidad en el grupo infantil y de adolescentes. En el grupo de la malnutrición por carencia, la baja talla es 3 veces superior en los menores de 2 años comparados con el grupo de niños mayores de 10 a 19 años. La prevalencia estimada por trabajos del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan es de alrededor del 10% de baja talla. Bien, vamos a ver un poco cómo crece el individuo para poder después entender la problemática de la baja talla. El modelo de Calvert, que es un modelo que nos sirve para observar cómo distintos moduladores hacen su impronta en el crecimiento humano. El crecimiento humano está detallado en esta línea roja. Los moduladores actúan de distinta manera en distintos momentos. Ustedes saben que el crecimiento que un individuo tiene intraútero es el más importante que va a tener en toda su vida, porque pasamos de una etapa prácticamente celular a pesar alrededor de 3 kilos al nacer.
Entonces, ese crecimiento dentro del útero materno va a depender en parte de la nutrición de la mamá y también del tamaño uterino, no tanto del genotipo. Ahí la regulación hormonal primordial del crecimiento está dado por la insulina y por los factores símil crecimiento, ¿no? Los IGF-1 y IGF-2, y no tanto por la hormona de crecimiento. Interviene también la hormona tiroidea en este momento. Cuando el niño nace, dentro de los 3 primeros años de vida, el componente, digamos, de la primera infancia del lactante, ustedes saben que es una etapa de crecimiento muy alto. Aquí el crecimiento va a depender de la nutrición y va a empezar a tener importancia progresiva la genética, o sea, lo que traemos nosotros como expresión en nuestro genoma de lo que va a ser nuestra estatura. Ahí se dan los fenómenos de recanalización genética que podemos observar en los primeros 3 años de vida. ¿Qué es ese fenómeno de recanalización? Ustedes lo han visto ya anteriormente, y se trata simplemente de lo que nosotros traemos y puede expresarse en relación al medio ambiente, a lo que permite el medio ambiente. O sea, en una palabra, vamos a crecer según la talla familiar, si el medio ambiente, los moduladores externos lo permiten. En este momento cobra importancia el rol de la hormona de crecimiento y sinérgicamente también las hormonas tiroideas. El componente prepuberal de crecimiento, como ustedes ven, es un poquito más lento, ¿sí? Hasta la etapa prepuberal, la regulación del crecimiento sigue siendo importantemente señalada, no solo por el genotipo, sino por las hormonas que citamos. O sea, fundamentalmente la hormona de crecimiento, el modulador símil crecimiento, las IGF-1, IGF-2, y la regulación del crecimiento se da también por influencia de hormonas tiroides y de la suprarrenal. El pico de crecimiento del componente puberal, a lo que citamos, se le va a sumar los esteroides sexuales, que es este componente que vemos acá. Entre todos suman y forman esta curva de crecimiento humano que es de una morfología sigmoide, ¿no? Como ustedes ven, si nosotros miramos una tabla de velocidad de crecimiento, todo lo que dijimos se expresa en esta curva. Fíjense la altísima velocidad de crecimiento que tenemos los 2 o 3 primeros años de vida, ¿ven? Estos son centímetros años. Miren lo que se crece en esta primera etapa. En la etapa del escolar el crecimiento persiste, pero fíjense que la curva es mucho menos intensa, hasta que se llega a la etapa puberal y los esteroides sexuales dan este empuje de crecimiento, en este caso es una tabla de Anellas. El empuje comienza alrededor de los 10 años, la velocidad de crecimiento comienza a aumentar alrededor de los 10 años, este es el promedio en las niñas argentinas, y el PIB de crecimiento, o sea, el pico máximo de crecimiento, está 2 años después. Y luego decrece la velocidad hasta terminar el crecimiento con la osificación de los cartílagos, ¿no? Todo esto está manejado, el patrón del crecimiento, por factores endógenos y factores exógenos. Los endógenos son todos estos que acabamos de ver: las hormonas, el metabolismo del niño, los receptores tisulares y la capacidad de los receptores tisulares para tomar la influencia de esas hormonas. Y los factores exógenos, que son fundamentalmente la nutrición, la actividad física, las influencias psicosociales, las condiciones socioeconómicas y sanitarias que son importantes. El 80% de la estatura final de un individuo
lo dan los factores endógenos. Y en este momento hay muchos factores genéticos y expresores genéticos que se están descubriendo en relación al crecimiento prenatal y postnatal. Pero ese otro 20%, 30%, que son los factores exógenos, también tienen importancia. También tienen importancia porque van a determinar lo que nosotros vemos en algunas sociedades que mejoran la talla cuando las condiciones sociales, ambientales, económicas mejoran. Esto es lo que se denomina tendencia secular de la estatura. Las sociedades que mejor viven en relación a sus condiciones sociales, sanitarias, económicas, son las que mejor estatura tienen. Entonces, también tienen importancia los factores exógenos. Bien, ¿cómo diagnosticamos baja talla? Baja talla se entiende por aquella medición de la estatura que está por debajo del percentil 3, o bien a menos 2 desvíos estándar de la mediana. Cualquiera de los dos es un, digamos, significado adecuado. Una talla en límites normales, sin embargo, no excluye que haya un crecimiento patológico. Y de ahí que es importante saber que baja talla no es sinónimo de retardo de crecimiento, ¿sí? El retardo de crecimiento es siempre patológico. El componente principal del retardo de crecimiento es la velocidad de crecimiento anormal. Hay algunos cambios de percentilos que se ven en la infancia y que son normales. Por ejemplo, en los primeros 3 años de vida, lo que comentábamos recién, los niños utilizan esa carga genética con con los factores ambientales adecuados, favorecedores, para tomar un carril genético, y muchas veces cruzan la curva. Esas curvas que ustedes ven, las cruzan. ¿Por qué? Porque van en busca de ubicarse donde la genética les determina. Y eso puede ocurrir con niños que nacieron grandes, pero sus papás tienen un tamaño más pequeño o mediano, y hace que, digamos, el niño cruce ese carril. Pero este fenómeno es normal solamente en los 3 primeros años de vida, ¿sí? Eso recuérdenlo, es importante. La otra, digamos, salvedad que ocurre en esto de velocidad de crecimiento es el denominado madurador lento, que más adelante lo vamos a ver. En la pubertad, estos niños con retraso constitucional del crecimiento hacen curvas un poco más planas, pero que después, con el empuje de las hormonas sexuales, hacen, digamos, el crecimiento que genéticamente estaba predeterminado. Bien, a ver. Ustedes avísenme si hay alguna dificultad para observar, ¿no? En la pantalla. ¿Cuáles son los pasos para el diagnóstico? Bueno, en primer lugar es la anamnesis. ¿Perdón? ¿Dónde? A ver. Ah, no los veo. Los agradezco. Bien. Miriam, y una cosa, a lo mejor podés cliquear y ampliar un poquito más la pantalla. Pero se ve. Bueno, bueno. ¿Ahora sí pudieron ingresar todos? ¿O hay alguien en espera?
Hola, profe. Yo sí recién ingresé, estábamos hace un rato, ¿Ya están perdón. todos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, decías de ampliar la pantalla. ¿Se ve muy chiquito? No, lo que pasa es que sí, me parece, yo no sé mucho, pero si cliqueas, ay, no sé cómo explicarte, viste que en tu Ahí. compu, no. No. Volvete como estábamos, que lo veíamos bien, no te preocupes, no te preocupes. Bueno. A ver. Bien. Hola. Bueno, entonces, comenzamos por la anamnesis. En la anamnesis es fundamental los datos del crecimiento previo. Si ustedes recuerdan lo que recién conversábamos de los moduladores, entonces se van a dar cuenta que son fundamentales en el diagnóstico de baja talla los datos del crecimiento y los eventos perinatales. Por ejemplo, la presencia de un bajo peso, de un retardo de crecimiento intrauterino. La historia alimentaria, porque el componente nutricional siempre acompaña al proceso de crecimiento, los antecedentes de desarrollo, porque algunas enfermedades neurológicas y o genéticas pueden tener baja talla, la escolaridad, los aspectos psicoafectivos, la actividad física, la presencia del antecedente de enfermedades crónicas que tengan compromiso sistémico, por ejemplo, niños que tienen insuficiencia cardíaca crónica, o algunos que puedan tener, por ejemplo, insuficiencia renal o enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Los problemas familiares y sociales también son importantes, lo mismo que la determinación de factores de riesgo. Y fundamentalmente el antecedente de baja talla en la familia. Cuando hacemos el examen físico, ¿qué es lo que nos interesa observar? En primer lugar, el aspecto general del niño. Alteraciones faciales, porque esto nos va a orientar hacia algunos síndromes genéticos. La composición del cuerpo, ¿es armónica? ¿Es proporcionada? La presencia de signos de compromiso sistémico. Esto es fundamental, sobre todo cuando hay antecedentes de, por ejemplo, un problema previamente determinado como puede ser respiratorio, renal, ¿no? Debe hacerse el examen tiroideo y la evaluación de los estadios de Tanner. Esto es fundamental, la evaluación del desarrollo puberal. ¿Por qué? Porque si nosotros veíamos esta curva de crecimiento, sabemos que en las distintas etapas los niños cumplen distintas velocidades de crecimiento. Entonces, si tenemos una niña prepuberal, yo no la voy a evaluar de la misma manera, si tiene baja talla, que cuando está terminando el desarrollo puberal. ¿Se entiende, no? Bien, ¿qué hacemos en la evaluación antropométrica? Las medidas que ustedes están acostumbrados y que le hemos repetido en las veces anteriores, tomamos el peso, tomamos la estatura, tomamos el perímetro cefálico, la estatura sentado, acá me olvidé de colocar el diámetro de la cintura, en algunos casos también vamos a tomar los pliegues subescapular, o sea, depende de cómo vamos encontrando al paciente, y utilizamos algunos indicadores que son claves, como por ejemplo, la relación del peso para edad, que expresa el tamaño alcanzado en el momento que nosotros lo determinamos, la estatura para edad, que en el caso de una consulta por baja talla tiene que ser por debajo del perceptil 3, la relación del peso-talla, o sea, la relación del peso con la talla del centilo 50. Eso significa relación de peso-talla, o sea, qué peso le corresponde a este niño para estatura, para la estatura que tiene, ¿sí? Lo normal es que esa relación esté entre 90 y 110%, ¿sí?
El índice de masa corporal, que es una medición muy sensible de la cantidad de masa grasa, ¿qué significa hacer una división entre el peso y la estatura al cuadrado? ¿Cuál es el índice de masa corporal normal? 18,5 a 24,9, ¿sí? Los niños que tienen 25 a 29,9 de índice de masa corporal tienen sobrepeso. Los que presentan 30 o más son niños con problemas de obesidad. Y al revés, también cuando la masa magra es muy escasa, podemos hacer diagnóstico de adelgazamiento, cuando ese índice de masa corporal baja de 2 días estándar. El adelgazamiento severo es menos 3 días estándar. Y también es importante, si hemos encontrado desproporciones, poder medir la estatura sentada y comparar en las tablas correspondientes cómo da esa estatura. La estatura sentada en relación a la estatura general nos pueden generar, vamos a ver si tengo acá una, ahí está, en esta curva, ¿ven? Esta es la talla sentada y esta es la estatura completa, digamos, total. Cuando los pacientes tienen una desproporción con miembros cortos, un ejemplo puede ser la condroplasia, los valores nos van a dar aquí, ¿sí? Cuando, en cambio, el tronco es corto, como ocurre con algunos síndromes genéticos, los valores nos van a dar en esta parte inferior de la curva, ¿sí? Esta es una tabla de peso para edad, esta es una tabla de longitud para edad en niñas, y esta es una tabla de relación de peso para estatura. Lo que decíamos hoy, lo normal está entre el 90 y el 110, ¿sí? Miren, aquí tenemos algunas de las técnicas. Esta persona que está aquí, este médico que está aquí en la fotografía, es una de las personas que más sabe de crecimiento en la Argentina, crecimiento y desarrollo, es el doctor Lejarraga, que en este momento está como jefe del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan. Bien, acá ven ustedes un bebé con una balanza de palanca. El peso se toma con el bebé sin ropa, ¿sí? Apoyado en la mitad de la balanza, y sin que el bebé toque la pared o esté sujeto, por ejemplo, de la mano de la mamá. Este es el peso de pie, es una balanza también de palanca. La niña está con muy poca ropa, está parada en el centro de la balanza y no toca nada, ¿no? Está paradita firme. Y se hace, digamos, la pesada con unas pesitas de peso y gramos, ¿no? Esta es la toma correcta de la longitud corporal. La estatura se toma acostado hasta los 2 años. Este es un pediómetro de mesa. La mamá o un ayudante sujeta la cabeza en este cabezal que es fijo y el niño se estiran las piernitas, se sujeta en ángulo recto el pie sobre este medidor que es móvil, y hay una cinta con centímetros que está aplicada aquí en la superficie horizontal. Esta es la estatura tomada en un niño mayor, como ustedes ven, están en posición de firme. Es importante que contacte el cuerpo con este pediómetro. Este es un estadiómetro para tomar estatura. La cabeza tiene que mirar al frente, o sea, tiene que describir un ángulo de Frankfurt, una línea como esta que usamos para la medición de la cabecita. No tiene que tener, digamos, ni hiperextendida ni muy bajada el mentón sobre el pecho. Esta es la postura correcta. La misma postura se emplea, pero con una niña sentada. Entonces, esto es para poder hacer después estas mediciones de diferencia de talla de la longitud superior y la longitud inferior. Esta es la medición de cintura mínima. Vamos a ver
Bien, ¿cómo seguimos nuestro estudio? Bueno, tenemos que calcular, evaluar el estado nutricional, usando esos indicadores. O sea, el niño es eutrófico, tiene algún grado de adelgazamiento, tiene sobrepeso, o tiene obesidad. Y para eso empleamos el peso-edad, la talla-edad, la relación de peso-talla y el índice de masa corporal, como recién conversábamos. El próximo paso es, bueno, acá está, es al revés. Primero tenemos que medir a los papás, ¿no? Tenemos que medir a los papás y calcular el blanco genético y el rango genético, ¿no? Bien. ¿Algunos de ustedes se acuerda de cómo se hace el rango genético? ¿No? Ajá, ajá, muy bien. Sí, exacto. Por empezar, debemos tomar la estatura de los padres, ¿no? No confiar en, me parece que mide tanto. Debemos medirlos. En algún momento los dos padres tienen que ser medidos. Y le tenemos que explicar la importancia de esto, ¿sí? Los medimos a los papás con la misma técnica que utilizamos para medir al paciente o al niño, y con esto hacemos el cálculo del blanco genético. En los varones, sumamos la talla del papá, la de la mamá, y un factor de corrección que es 12,5, y eso lo dividimos por 2. Con eso conseguimos el blanco genético. Pero a su vez sabemos que ese blanco puede variar en más o menos 8,5 centímetros. Entonces, al valor obtenido, sumamos 8,5 o restamos 8,5 y tenemos los rangos de estatura, ¿sí? En el que va a variar ese blanco genético. En las nenas el procedimiento es igual, pero en lugar de sumar 12,5 centímetros, los restamos. Ahora, ¿de dónde surgen esos 12,5 centímetros? ¿Saben? ¿No? No, profe. No. Es la diferencia de estatura final entre el sexo femenino y el sexo masculino. Este es digamos, un factor de corrección promedio de la diferencia de la talla final de hombres y mujeres, ¿sí? Digamos, de los estudios de crecimiento. Bueno, el otro punto entonces es calcular la velocidad con la que el niño está creciendo. Y para eso es importante saber que necesitamos como mínimo 2 mediciones, porque para calcular la velocidad de crecimiento, vamos a ver otra vez esta curva, nosotros tenemos que hacer aquí el intervalo de centímetros entre una y otra medición, que como mínimo tiene que ser de 6 meses entre una y otra medición. La diferencia de las mediciones con las edades en que fueron medidas esas mediciones, valga la redundancia, nos da los centímetros que creció en ese periodo de tiempo, ¿sí? Recuerden, lo deseable es que haya transcurrido como mínimo 6 meses. No se emplea edad cronológica, se emplea edad decimal. Esa edad decimal está en tablas especiales, ¿sí? No las tenemos que calcular como antes, sino que ahora ya existen tablas para poder recurrir. También es importante la evaluación de la maduración, como hoy decíamos, de los estadios de Tanner y de la edad ósea. Aquí tenemos los estadios de Tanner y la maduración puberal, arrancando desde la prepuberal hasta
digamos, el desarrollo completo de las características sexuales externas. Y aquí vemos una tabla, pueden utilizar distintos tipos de atlas. Este es el de PAI, para lo cual necesitamos una radiografía de mano izquierda del niño para poder comparar el desarrollo de los huesos, el desarrollo de la osificación de los dedos, del carpo y del radio y el cúbito, ¿sí? De las epífisis. Y observamos que hay mucha diferencia. Esta manito es de un bebé de 2 años y 3 meses, perdón, de 2 meses, y esta, por ejemplo, es de un chiquito de 3 años. ¿Sí? La diferencia en el desarrollo, la aparición de núcleos de osificación del carpo, esto debe ser observado minuciosamente comparando con la radiografía del niño para establecer la edad del hueso, ¿no? La edad del hueso, que nos va a facilitar mucho en la orientación diagnóstica. Bien, este es un algoritmo que puede ayudar bastante porque está apoyado mucho en los hallazgos de lo que recién decíamos, de la clínica, o sea, la anamnesis y el examen físico. Bien, ¿qué es lo primero que vemos en el paciente? Bueno, podemos ver que es proporcionado o no, o sea, en el caso de que las proporciones de tórax, de miembros, de abdomen, sean las correctas para la edad del paciente, decimos que es un niño con proporciones corporales adecuadas. Puede ocurrir que no. Puede ocurrir, por ejemplo, que tenga los miembros inferiores y los brazos muy acortados, y ahí estamos en presencia de una baja talla desproporcionada. Es característica la baja talla desproporcionada de patologías pediátricas, como por ejemplo las displasias óseas, que son como 700, el raquitismo, los distintos tipos de mucopolisacaridosis, que son desórdenes metabólicos, y también algunas cromosomopatías que característicamente tienen desproporción en los miembros en relación al tórax y el abdomen. Por otro lado, si los niños son, fíjense que con la observación ya estamos encaminando un diagnóstico en el caso de encontrar desproporción. En el caso de la proporción, de que encontremos que el paciente es proporcionado, el origen de esa estatura baja puede ser prenatal. Y ahí están la mayoría de los retardos de crecimiento intrauterino y síndromes cromosómicos. En la etapa postnatal, utilizamos la velocidad de crecimiento que recién elaboramos y observamos. Si esa velocidad de crecimiento es normal, a su vez miramos la radiografía que acabamos de traer también, de que el paciente se realizó, y vemos, ¿esa edad ósea del paciente corresponde a su misma edad cronológica? Bueno, la evaluamos como normal. Si el antecedente, además, que recabamos en la historia clínica es que hay baja talla familiar, lo más probable que este niño tenga una baja talla familiar, ¿sí? O sea, la causa de la baja talla sea baja talla familiar. Cuando complete el crecimiento, va a tener una estatura determinada por la genética de la familia, o sea, va a ser una estatura parecida a la de la familia, ¿sí? Si la velocidad de crecimiento es normal, pero la radiografía que trae el paciente tiene una edad retrasada en relación a la edad cronológica, por ejemplo, el niño tiene, qué sé yo, 13 años y la radiografía es de 9 años, bien, yo puedo asumir que tiene una edad ósea atrasada. Este niño en general tienen antecedentes de retraso constitucional en la familia. O
sea, siempre hay una mamá o un papá que dice, sí, yo me desarrollé como a los 16, 17 años. ¿Sí? O yo tuve la menstruación mucho después que mis compañeras de colegio. Hay un antecedente de retraso constitucional en un paciente que es proporcionado, que está creciendo con una velocidad de crecimiento normal y que tiene una edad ósea retrasada. Yo pienso que puede ser un retraso constitucional del crecimiento. Hasta ahí me siguen, párenme si hay alguna duda. Bien, ¿qué ocurre en los casos de baja talla, de inicio postnatal, en la que la velocidad de crecimiento da baja? O sea, el niño está creciendo menos centímetros que lo que corresponde a la etapa en la que está a la edad que tiene el niño. Bien, ahí hay dos condiciones posibles. Una es que la relación del peso para la estatura sea bajo, o sea, los niños están adelgazados. Bien, las posibilidades aquí son de enfermedad sistémica, de desnutrición y síndromes malabsortivos, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad celíaca. De enfermedades sistémicas, las más frecuentes son las enfermedades respiratorias o pulmonares crónicas, o, por ejemplo, las cardiopatías, o enfermedades respiratorias o enfermedades renales, ¿sí? Crónicas. Bien, ¿qué pasa si ese niño que tiene una velocidad de crecimiento disminuido, a su vez tiene una relación peso-talla alta? O sea, tiene sobrepeso o obesidad, es gordito. Puede tener, más frecuentemente, estas son las causas de endocrinopatías. ¿Cuál es la más importante de todo? El hipotiroidismo, por la frecuencia de presentación. Pero también puede ser un déficit de hormona de crecimiento, un síndrome de Cushing. Bien, este algoritmo, que parece tan simple, fíjense que yo acá lo único que empleé, además de la historia clínica, fue una radiografía de edad ósea. ¿Se dan cuenta? O sea, en el estudio orientativo de una baja talla, yo inicialmente la historia clínica y las mediciones antropométricas y las tablas de referencia a mí me ayudan en la guía del estudio de esos niños. Porque a una baja talla familiar, a un retraso constitucional del crecimiento, seguramente yo lo voy a controlar, pero no necesito realizar estudios costosos. En cambio, si yo tengo un paciente en el que sospecho una endocrinopatía, sí debo estudiarlo, y los estudios en general son complejos. Lo mismo va a ocurrir si sospecho una enfermedad sistémica, o, por ejemplo, una malabsorción o una desnutrición de alguna causa, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahora vamos, entonces? ¿Sí? Bien. Estas dos, la baja talla familiar y el retraso constitucional de crecimiento, son en algunas bibliografías hasta el 80% de las causas de baja talla, estas que están acá, ¿sí? O sea, las que son proporcionadas, que se originan después del nacimiento, que tienen velocidad de crecimiento normal. Estas son las dos variantes más importantes en la presentación de casos. Las enfermedades congénitas y genéticas y enfermedades crónicas, en general, más o menos son un 30% de la presentación. Estos son estudios del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan. En relación a las consultas de baja talla, sacaron una estadística muy parecida a la que ustedes van a ver en la bibliografía a nivel mundial. ¿Sí? Bien, vamos a ver un caso. Antes, una especie de resumen.
¿Cuándo pienso entonces que la baja talla puede ser patológica? En primer lugar, cuando la talla es desproporcionadamente baja para la estatura de la familia. En segundo lugar, cuando la historia o el examen del niño sugiere que hay una enfermedad crónica o sistémica. En tercer lugar, cuando la velocidad de crecimiento es patológica, menor al percentil 10. Recuerden que la velocidad de crecimiento siempre es anormal. Y cuando las proporciones corporales que encontré no son normales, o cuando encuentro rasgos dismórficos. Bueno, vamos a ver una historia para ver si podemos ir aplicando todo esto que estamos viendo. Bueno, Juan es un paciente de 14 años de edad que consulta por baja talla. Es hijo de una pareja sana, es segundo hijo, embarazo, parto normal. Es de término, nació de 40 semanas, con un peso de 3 kilos 100. ¿Ven? Hasta ahora entonces tenemos todo lo que es perinatal normal, ¿no? Tiene una cirugía de hernia inguinal sin complicaciones a los 7 años de edad. Tiene varias consultas por baja talla. Siempre fue el más bajo de la clase y actualmente está preocupado por la diferencia con los compañeros de escuela. La escolaridad es normal, está en segundo año de la secundaria y practica fútbol en el club del barrio. ¿Qué antecedentes familiares tiene este niño? La mamá es sana, tuvo su menarca a los 15 años, una estatura de 165. El papá es sano, la talla de 169. El blanco genético de Juan, como hicimos la cuenta de la forma que decíamos hoy, o sea, talla del papá más talla de la mamá, más 12,5 sobre 2, nos da 173. Y el rango genético, sumándole y restándole 8,5, nos va a dar 164 y 181 centímetros. Tiene una hermana de 16 años sana, una talla de 160, está en el percentil 50, tuvo su menarca a los 12 años, que es una edad prácticamente la edad de promedio de la menarca de las niñas argentinas. Es un hermanito de 7 años que tiene alergias respiratorias, tiene una estatura de 120 y el percentil es 50, o sea, pareciera que dentro de los antecedentes familiares no estamos encontrando la misma baja talla que tiene Juan. Al examen, es un niño en buen estado general, sano, delgado, prepuberal, no tiene signos clínicos de enfermedad sistémica, no está desnutrido, no tiene dismorfias, las proporciones corporales son normales, el examen cardiorrespiratorio es normal, el abdomen es normal, y el sistema osteoarticular y sistema nervioso también normal. El peso es de 42, está en percentil 10-25, la talla 141, debajo del percentil 3, tiene un índice de masa corporal normal, 0,21. Por mediciones anteriores pudimos establecer la velocidad de crecimiento y es normal y no tiene empuje de crecimiento. Recuerden que ahí en el examen físico decíamos que era prepuberal. Le pedimos una radiografía de edad ósea y nos dio una edad ósea de 11,5 años. Bien. No puedo ingresar al... A ver. Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. ¿Qué piensan del paciente? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué les llama la atención? A ver, de acuerdo
al algoritmo que veíamos, ¿no? De sistema endocrino. A ver. Tiene, por lo que se veía, todo bastante normal. Solo que tiene un retardo en el crecimiento, pareciera, ¿no? La mamá tuvo una menarca a los 15 y también mide unos 65. A los 15 sí no me acuerdo si ya es medio, si está bien todavía la menarca a los 15 años. Bien, ¿qué datos positivos tenemos entonces? No tiene antecedentes de haber empezado en forma prenatal, ¿no es cierto? Porque por lo que nosotros vemos, el paciente nació de 40 semanas y con 3 kilos 100, ¿no? Un retardo de crecimiento intrauterino evidentemente lo descartamos, ¿no? Pareciera que, como dice ahí, siempre fue el más pequeño, más bajo de la clase, ¿no? Y ahora está preocupado por la diferencia con los compañeritos de escuela. Está en segundo año, tiene 14 años. ¿Qué otros elementos me sirven a mí de esta historia clínica? De acuerdo a lo que conversamos. No tiene antecedentes de enfermedades sistémicas, ni genéticas, ni nada. Bien. Perfecto, muy bien. Es un niño sano. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa es importante? Cuando yo lo examino, No presenta dismorfias y nada, todo el examen físico es normal, ni tampoco presenta desnutrición. no está desnutrido, no tiene signos clínicos de una enfermedad sistémica, tampoco tiene antecedentes, ¿no? Y qué importante, el chico no tiene dismorfia, tiene proporciones corporales normales, ¿sí? Eso también es importante. Y el otro elemento es que cuando yo hago la antropometría con mediciones anteriores, encuentro que tiene una velocidad de crecimiento normal. ¿Mm? Pero hay otro signo que es muy clave, que el chico está prepuberal, o sea, todavía no tiene empuje de crecimiento, ¿sí? Corroborando esto de que no tiene empuje de crecimiento, me acompaña también esta edad ósea, que es atrasada, porque el chico tiene 14 años de edad cronológica, y la edad ósea me dio de 11,5, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? ¿Qué diagnóstico puedo pensar? Hay otro dato también en la historia clínica importante, que fíjense, la mamá es sana, la menarca tuvo a los 15 años. ¿Cuál es la edad de la menarca normal en, digamos, promedio en la Argentina? ¿Se acuerdan? 12, 11 años. Sí, 11,2, exactamente. O sea que la mamá tuvo una menarca tardía. Profe, una consulta. O sea, yo sé que los tiempos han cambiado, la manera de alimentarse han cambiado, pero podría ser que la madre esté dentro de lo que serían parámetros normales para su menarca. O sea, si mal no recuerdo de haber leído en algunos otros libros como que antes la menarca llegaba más tardíamente y esas cosas. Y en este cuadro, No alarmarse tanto. bien, y en este algoritmo, ¿dónde estaría ubicado con esos antecedentes? ¿Qué te parece? ¿En qué diagnóstico? En retraso constitucional del crecimiento Sí, sí, por la edad ósea retrasada. claro. Es lo que llamamos también maduradores lentos, ¿no? Es un niño cuya talla
comenzó, digamos, el problema en forma postnatal, todo lo que es prenatal estuvo bien. Por las mediciones anteriores vemos que la velocidad del crecimiento es normal. Por la radiografía vemos que su edad cronológica perdón, su edad ósea está atrasada en relación a la edad cronológica. Tiene una mamá con un retraso en la menarca, eso es un retraso en la maduración, y lo más probable es que se trate de un retraso constitucional del crecimiento. Esta es la curva de Juan, como ven, la talla siempre abajo, ¿eh? Y el peso entre el percentilo 10 y 25. Profe, no estamos viendo el Power. Ah, ¿no? No. Bien. No, profe, no. Vamos a ver. Espérenme un segundo. A ver. Lo que pasa, me parece, Miriam, que es que cuando nos hiciste la pregunta nos trajiste y ahora tendrías que volver a compartir pantalla. Ah, bien. A ver. Esperen que voy a ver. Un segundo, ¿eh? A ver.
Perdón, no sé qué nota. ¿Estamos de nuevo? Sí, apareció ahí. Sí, Miriam. Qué lindo. Hoy fue un día bravo para mí. A ver. ¿Ahora sí se ve? No, todavía no se ve. No. No, profe. ¿Sí? Si no, No. lo que puedo hacer, Miriam, es pasárselo a Felipe o a alguno de los chicos, se los paso por WhatsApp y que ellos compartan pantalla. A ver, ¿Puedo hacer eso que si vos querés? ¿ahí se ve? Ahí está. Perfecto. Ahora sí está comparando. Ahora sí. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, retomando el caso de Juan, entonces decíamos que es una variante normal del crecimiento. La consulta es muy común en los varones, ¿no? Hay antecedentes familiares de retraso en la pubertad. Miriam, discúlpame. Yo no veo que compartas las pantallas. Digo, estás presentando tu pantalla, pero no estás compartiendo el caso. O es mi computadora, chicos. No, profe, no se ve el power. ¿Se ve? No. No, O Estás sea, compartiendo pantalla, pero no estás mostrando el Power, profe. Es como que todavía en tu pantalla no apareció, no se abrió del todo el Power. Ah, bien. Vamos a ver. Mm. Y si no, Miriam, andá contándonos, vamos tomando nota o tenés muchas fotos. Bien. Si no, vamos haciendo el caso. Profe, yo acá justo había abierto el que está en Pedco, si quieren lo comparto. Bien. ¿Sí? ¿Y ahí se ve? Vamos a ver ahí. sí, ahí se ve, profe. ahí aparece. Ahí está Juan. No se ve nada. Sí, Bien. Sí, se ve. Está en la Bueno. diapo del caso. ¿Y me escuchan bien? sí. Sí, profe. Profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, con los antecedentes, lo que podemos pensar en este paciente es un retraso constitucional del crecimiento. Hay antecedentes familiares de retraso en la pubertad, como recién decíamos, la mamá tiene una menarca más tardía que el promedio de las mujeres en la Argentina. El examen físico es normal, no encontramos signos ni síntomas de enfermedad. Las proporciones corporales son normales, no hay dismorfias. La velocidad de crecimiento también es normal. Y el retraso de la edad ósea también es otro elemento importante. Entonces, la predicción en este caso de su talla adulta va a ser seguramente el rango genético que nosotros le hicimos en la consulta y que va a coincidir con el rango genético con la estatura de la familia y de los padres, ¿no? Bien, a ver, el caso de Romina, ¿se ve bien? Avísenme si no se ve, ¿eh? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bien, Romina tiene 14 años y consulta por falta de desarrollo puberal. Es la segunda hija, tiene una hermana de 16 años, un hermano de 13, los padres son todos sanos. La niña nació de término, con peso adecuado, 39 semanas, 2 kilos 900, siempre creció de peso en percentil 25 y menos de 3 de estatura. La alimentación fue adecuada, recibió pecho 9 meses, vacunas completas, tiene una cardiopatía congénita, una prolapso de válvula mitral. Resfríos, otitis media, tuvo varios episodios, le diagnosticaron a los 6 años una malformación renal,
riñón hipoplásico con laboratorio sin insuficiencia. En el examen físico de Romina encontramos un peso de 45 kilos, un percentil 25, una estatura 141, percentil 3, el índice de masa corporal es de 0,22, tiene una tensión arterial normal. ¿Qué encontramos en el examen? Tiene un buen estado general, tiene una carita con una fascia triangular, unos ojitos con inclinación antimongoloidea, o sea, hacia abajo la inclinación de los ojos. El paladar es ojival. El paladar ojival es un paladar estrecho, como la cúpula de una ojiva. El cuello es corto, fíjense que tiene un cuellito corto, y algo alado, ¿sí? El pelito tiene implantación baja, tiene un tórax en escudo, hay hipertelotismo, o sea, separación de las mamas, y en cardiovascular se escucha el soplo del prolapso mitral, el respiratorio normal, abdomen normal, o sea, lo otro que encontramos son miembros cortos, miren la proporción esta, digamos, tórax, abdomen en relación a los miembros, y además cúbito valgo, o sea, los brazos van hacia afuera desde el codo, ¿se dan cuenta? No tiene desarrollo puberal. Es, digamos, un Tanner, la evaluación del Tanner es ausencia del desarrollo puberal, un Tanner 1. Trae edad ósea de 12 años. Bien, a ver, en nuestra tabla de sugerencias, ¿qué encontramos con esta niña? Que es desproporcionada, ¿puede ser, profe? Porque las piernas eran más cortas que el torso. Bien, bien. No es desnutrida. ¿Sí? Y tiene dismorfias. Hay desproporción y hay también algunas dismorfias, ¿sí? Una fascia peculiar, triangular, con inclinación antimongoloide de los ojos, el cuello corto, alado. Hay acá un pechito que se llama tórax en escudo, ancho, con hipertelotismo. Hay también miembros cortos, como decíamos hoy, y cúbito valgo. Entonces, ¿qué diagnóstico podríamos pensar en esta niña? Que tiene una patología cromosómica. ¿Una patología? Bien. Bueno, esta es la curva, ¿ven? El peso y la estatura es utilizando una curva que usamos en todos los niños. Bueno, Romina tiene un problema genético, chicos. Romina tiene un síndrome de Turner, que es muy frecuente en las niñas. Fíjense que es 1 cada 1.500 a 2.000 recién nacidas. Y las características principales de este síndrome es tener baja talla, tienen digenesia gonadal, falta de pubertad y infertilidad. El fenotipo coincide con el de Romina, o sea, tiene un cuello corto, un cuello alado, que eso se llama pterygium colli, implantación baja del pelo, tiene una fascia peculiar, digamos, triangular, con inclinación antimongoloide de los párpados, un paladar ojival, anomalías en el desarrollo dental. Justamente el tórax en escudo que veíamos en Romina es muy característico de esta enfermedad genética. Lo mismo que puede tener
ese pterygium coli en parte por costillas cervicales, que hacen que le den ese aspecto de pterygium coli, de cuello alado. Puede haber escoliosis y otros elementos como aumento de lunares. Al nacer suelen tener edema en el dorso de las manos y de los pies. El pronóstico depende de las anomalías asociadas. En el caso de Romina tiene un prolapso de la mitral y una hipoplasia de riñón que por ahora está cursando sin insuficiencia renal. Pero tienen algunas otras enfermedades, como por ejemplo otitis a repetición, que Romina sí lo tiene, pueden tener hipertensión arterial, osteoporosis y obviamente edad ósea atrasada. No hay estímulo, digamos, de hormonas sexuales, por lo tanto esta niña no se desarrolla, sobre todo las formas 45XR, ¿no es cierto? Porque también existen mosaicos, en este caso la clínica puede variar. Y las asociaciones frecuentes son enfermedades autoinmunes, fundamentalmente hipertiroidismo y diabetes mellitus. Bien, veamos otro caso. Ana. Ana tiene 2 años, baja talla, falla en el crecimiento, es una primera hija, tiene una hermana de 6 meses, los papás sanos, es una recién nacida a término, embarazo, parto y periodo perinatal normal. Fíjense que tiene buen peso al nacer, tiene 2 kilos 980 con 39 semanas. Lactancia durante 13 meses. Alimentación complementaria desde el 5º mes. El crecimiento, perdón, por datos de controles en su curva de crecimiento, se ve descenso del percentil de la estatura desde el percentil 50 al 3 aproximadamente desde el 8º mes. Mala progresión de peso y descenso también del percentil 50 al percentil 325, que es el actual. Aquí está en la curva de crecimiento de Ana. Se dan cuenta que el deterioro arranca alrededor del 8º mes, donde la curva que venía normal comienza a enlentecerse. Primero se aplana y después directamente desciende, que es la circunstancia actual. Los antecedentes patológicos: diarreas esporádicas, malolientes, abundantes, claras, algunos episodios de constipación. Se resfría a menudo, tuvo parasitosis, unos oxiuros, que recibió tratamiento, diagnóstico de desnutrición y anemia desde hace 2 meses. En el examen físico constatamos el peso edad, el peso para talla y la relación peso-talla y la velocidad de crecimiento descendidas. Es una niña en regular estado general, ella es impresión apática, llora, se muestra irritable durante el examen, o sea, va alternando la apatía con la irritabilidad. Piel seca, pálida, pelo escaso, no tiene brillo el pelo, no está deshidratada, pero sí desnutrida. Hay un adelgazamiento notorio del tejido celular subcutáneo y muscular general. Ustedes ven aquí en la imagen el adelgazamiento que tiene tanto del celular subcutáneo como impresiona también de las masas musculares, ¿no? Tiene, además en el examen pareciera haber una hipotonía leve. En aparato cardiovascular se escucha un soplo sistólico 3/6 en punta y mesocardio que no irradia. Por ahí puede este soplo, quizás sea un soplo funcional relacionado con esta anemia, ¿no? Que tiene diagnóstico hace 2 meses. No lo sabemos. Aparato respiratorio es normal, hay roncos aislados. El abdomen es distendido, como ustedes ven, globuloso, no doloroso, tiene un reborde hepático palpable, no doloroso, es rebatible, quiere decir que asciende en la palpación, no es fijo, ni está duro. La hernia umbilical es muy pequeñita,
y lo que sí se observa es un escaso panículo adiposo, como comentábamos recién. Tiene una radiografía de edad ósea que trae ahora, con un retraso de 15 meses para edad cronológica. Bien, ¿qué le sugiere a esta paciente, chicos? A ver, con esa curva y ese inicio. ¿Perdón? Sí. Pareciera que tenemos un ingreso, digamos, una problemática postnatal, porque si recordamos los antecedentes, Ana es una nena de término, nació con un peso adecuado, tuvo una lactancia 13 meses, comenzó a comer a los 5 meses, y el problema parece que arranca alrededor del 8º mes, ¿no? Lo que nosotros detectamos es que está desnutrida, o sea, tiene una relación peso-talla baja. Y a su vez encontramos que está creciendo con una velocidad anormal, patológica, o sea, tiene un retardo de crecimiento además de la baja talla. Entonces, acá las opciones son alguna enfermedad sistémica, ¿no? ¿Qué les parece? Hay algunos datos ahí en los antecedentes que les pueden guiar. Que su talla baja tiene que ver con la desnutrición. Y porque encima justo empezó desde el 8º mes, que al 6º mes empiezan con los alimentos semisólidos, entonces por ahí tiene que ver con eso. Bien. ¿Y en qué proceso pensás vos? Lo estás relacionando con que empezó a comer desde el 5º mes. No, desde el 6º mes empiezan con los semisólidos, y como ella empezó con una mala progresión del peso desde el 8º mes, puede ser que tenga que ver con que nunca comenzó con alimentarse correctamente. Está relacionado con el inicio de la alimentación, porque ella comienza a alimentarse y al poco tiempo comienza a deteriorar, digamos, su curva de crecimiento, ¿no? Esto pareciera bastante relacionado. Ahora, además, fíjense, la mamá refiere algunas diarreas, y esas diarreas son específicas, miren, malolientes, abundantes y claras. Acá hay un proceso de mala absorción, ¿sí? Porque las diarreas que son claras y de mal olor son características de las diarreas crónicas. Tiene algunos episodios de constipación, y el otro elemento importante es no solo la desnutrición, sino la anemia. Bueno, les digo, Anita tiene una enfermedad celíaca no diagnosticada, que fue, digamos, nosotros no deberíamos haber esperado todo este tiempo en nuestro diagnóstico, ¿no? Pasó casi 1 año y 2 meses sin diagnóstico. Lo que debe hacerse con esta niña es estudio de anticuerpos y una biopsia, ¿no? Para poder corroborar el diagnóstico. La estatura también es una estatura baja, y vamos a ver si con el tratamiento adecuado la podemos recuperar. Acá hay un mix de imágenes que a ustedes les dan un poco la visión de qué complejo que es esto de la baja talla, ¿no es cierto? Por un lado, hay algunos síndromes genéticos, como por ejemplo este síndrome de Down, ¿no? Este es un pacientito afectado con déficit de hormona de crecimiento. Aquí hay un niño acondroplásico, esta niña tiene una deficiencia del gen SHOX, esta niña tiene cretinismo,
Este paciente tiene una osteodistrofia. Este niño es también un enfermo celíaco, fíjense, este es el antes y este es el después, una vez que comenzó un tratamiento adecuado de exclusión de gluten. Esta niña tiene un síndrome de Cushing, ¿no? Y esta niña es una paciente de baja talla por insuficiencia renal crónica. Bueno, ¿preguntas de baja talla o quedó más o menos bien? Perdón. Profe, yo quería preguntarle cómo era el valor normal del índice de masa corporal entre 18 y 24, ¿dijo? ¿Puede Sí, ser? sí, Bien. sí. El índice normal de masa corporal es de entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 29,9 es sobrepeso. Esto coincide con más un desvío estándar. 30 o más es obesidad. Y eso coincide con más 2 desvíos estándar, porque ustedes pueden utilizar una tabla de valor, en la tabla del libro verde, ¿se acuerdan que lo comentábamos con la doctora Balsesi? Está disponible en la red, el libro verde. Ustedes van a encontrar que pueden corroborar el valor con la edad y el sexo, pero también lo pueden buscar con desvíos estándares. Esos serían los valores normales. Bien, entonces, para redondear, baja talla es un motivo de consulta frecuente. Es un signo, pero no es una enfermedad. Recuerden que hay una posibilidad alta de que sea una variante de crecimiento normal. O bien también puede ser patológica, como recién vimos. Es una manifestación muy frecuente de las enfermedades crónicas. El 90% de las causas no son endócrinas, por lo tanto, no pensemos en una baja talla asociada enseguida, por ejemplo, a un déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? Porque la gran mayoría de ellas son variantes de crecimiento normal. Gran parte de la orientación diagnóstica requiere elementos muy simples en la evaluación, o sea, historia clínica, examen físico, antropometría, curvas de crecimiento y el único elemento extra, digamos, que no sea clínico es una radiografía, la radiografía de edad ósea. Todo lo demás, el examen físico, la evaluación del desarrollo puberal, la antropometría, todo lo hacemos en un consultorio. El objetivo inicial ante un niño con baja talla es establecer si la baja talla es una variante de la normalidad o es una baja talla patológica. Y el segundo objetivo va a ser comprobar si esta baja talla se acompaña o no de hipocrecimiento. Cuando hay hipocrecimiento, siempre es patológico, chicos. Si el niño tiene una velocidad de crecimiento por debajo del percentil 25 o menos de un desvío estándar en los últimos 2 o 3 años, certificamos que tiene una velocidad de crecimiento patológica, anormal. Y esto es muy importante porque decíamos, baja talla no es lo mismo que retardo de crecimiento. Bien. La otra problemática fuerte es, como decíamos al principio, el sobrepeso y la obesidad. 1 de cada 10 niños menores de 5 años es obeso y 4 de cada 10 adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Y lo peor es que el 50% de los adolescentes de la Argentina es sedentario. Y estas son cifras pre-COVID-19, así que imagínense ahora cómo estaremos, pero bueno, no hay estudios más recientes, digamos. Vamos a ver un ejemplo. Malena tiene 11 años y concurre a un control de salud, es la segunda hija. Como antecedentes hay en la familia diabéticos, enfermos cardiovasculares, hipertensos y obesos probablemente. Dentro de los antecedentes patológicos, personales, perdón, de la niña, es una recién nacida de término, peso adecuado,
tiene un soplo inocente que se detectó a los 6 años, se operó de hipertrofia adenoides a los 7, tuvo una fractura de antebrazo a los 9, tuvo un yeso y no tiene otros antecedentes relevantes. Tiene una lactancia de duración corta, 3 meses. Dieta variada, repite plato, consume gaseosas, le gustan las pizzas y los postres, la escolaridad es normal, no realiza deportes fuera de la escuela y la mamá la describe como tímida, ¿no? Tiene una amiga preferida que es una vecina y en relación al peso la mamá dice que la ve normal. Malena, en cambio, no se siente a gusto con su peso. Cuenta que se cansa en las clases de educación física y además sus compañeras evitan formar equipo con ella porque le dicen que es torpe. Le gusta juego con la Play, pasa muchas horas en la compu viendo televisión, usa lentes desde los 6 años porque tiene miopía, es constipada, ¿no? Tiene buena tolerancia al frío y mala al calor, ¿no? Bien, el examen físico de esta niña está en buen estado general, tiene facies armónica, no presenta desproporciones corporales, hay un aumento marcado del tejido celular subcutáneo con distribución global, se observa que, fíjense aquí, la mayor distribución en el abdomen, ¿no? El peso corporal es de 69, el peso edad corresponde a un percentil más del 97, la estatura es de 150, percentil 75-90, la relación peso-talla es de más de 120 y el índice de masa corporal es 30,6. ¿Qué significa ese índice de masa corporal, chicos? Que recién lo vimos. Obesidad. Obesidad. Tiene una cintura mínima de 81 para un valor normal de 71,8. Y el índice cintura-talla, que es muy importante, tiene también elevado 0,54. En las mujeres, el índice cintura-talla es 0,5. Genuvalvo, tiene genuvalvo. ¿Qué es el genuvalvo? Las rodillas hacia adentro, ¿puede ser? Hacia afuera. Ah, hacia afuera, perdón. Sí. Genuvaro es hacia adentro, las piernitas como en coma. Y genuvalvo es las piernas hacia afuera. Tiene pie plano, se detecta también una cifosis. Un Tanner de 3 tuvo su menarca a los 9 años, hacía 2 años. Buena suficiencia cardiorrespiratoria, el soplo se ha citado, tiene una tensión arterial en más de percentil 95. Esto se toma, ¿se acuerdan de las tablas en relación a la edad de la niña y a la estatura? El abdomen tiene abundante tejido celular subcutáneo, no se encuentra organomegalia, no tiene hernias, y hay una leve acantosis cervical. Estrías rojizas en región posterior, y todo lo demás, bueno, ¿qué piensan de esta muchacha? ¿Qué les llama la atención? Una pregunta, porque en realidad lo que dijo la compañera estaba bien. Genovalvum es cuando están las rodillas hacia adentro y genovalo están hacia afuera. Rodillas hacia adentro y las piernas hacia afuera. Valguismo, sí. Sí, tenés razón, las rodillas van hacia adentro, sí, así es. Forma como una X, digamos, ¿sí? La pierna con el muslo forman una X, porque se juntan las rodillas, ¿sí? Sí, muy bien. Disculpen. ¿Sí? Buenísimo, ¿Qué profe. elementos encuentran que les llame la atención en la historia clínica de esta niña? Un minuto.
Sí, sí, perdón. Fui a prender la luz porque no veía nada. ¿Sí? ¿Qué decían? Lo que dijo la profe fue qué cosas nos llamaba la atención de la historia clínica. Vamos a ver en este cuadro y vamos a pensar qué cosas tiene Malena que nos pueden preocupar. A ver, vamos a ver qué cosas que coinciden. En relación a identificar al paciente y a la familia frente a la situación, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le pasa a Malena en relación a su cuerpo? Sí. No está conforme, ¿no es cierto? Exacto. Entonces aquí hay una familia que piensa que, digamos, el peso de esta niña es normal. Y ella, sin embargo, ya comienza a manifestar algunos elementos de maltrato de sus pares, como por ejemplo, además de que ella se cansa en las clases de educación física, tampoco le invitan a formar equipo porque le dicen que es torpe. Esto es lo que pudo decir en el consultorio. Además de eso, también tiene otra dificultad, que es usar lentes. Entonces algún tipo de deportes por ahí se le va a dificultar, ¿no es cierto? En relación a las prácticas alimentarias, ¿qué dice la historia clínica? Fíjense, repite plato. ¿Qué más? Consume gaseosas, le gustan las pizzas, le gustan los postres, ¿sí? Sí. Repite plato y Recibió consume... lactancia solo 3 meses, dice. ¿Puede ser? Y lactancia muy cortita, como decíamos hoy, es inadecuada, ¿no? Una lactancia corta y una dieta con hipercalórica, digamos. El otro elemento que aparece es una actividad física nula. Hace algo en las clases de educación física, pero ninguna otra cosa, porque todas sus preferencias pasan por actividades sedentarias, como son la play, la compu, la televisión. El otro elemento es en relación a la lactancia, ya dijimos, lactancia corta, la alimentación es inadecuada. En relación al crecimiento y desarrollo, tuvo una pubertad, un inicio de la pubertad, porque todavía no completa el desarrollo puberal, a una edad promedio, 9 años, y está creciendo, como decíamos, por encima del percentil 97. No aparecen datos de ingesta de medicamentos o tratamientos. Eso yo lo tengo que preguntar, porque en algunos pacientes la obesidad puede estar mediada por algún tipo de medicación. Por ejemplo, el uso de corticoides. Antecedentes familiares tenemos muchos de estos que son relevantes. Hay hipertensión arterial en la familia, hay antecedentes de diabetes, hay antecedentes de obesidad y de cardiovasculares. Los otros antecedentes que tenemos que preguntar son de gota, de asma o algún síndrome genético que sabemos que pueden cursar con una obesidad. Hay algunas enfermedades asociadas a obesidad que tenemos que preguntar la sintomatología, por ejemplo, dolor abdominal recurrente, litiasis, reflujo, constipación o algunas enfermedades osteoarticulares. Ella tiene pies planos, tiene escoliosis,
algunas enfermedades térmicas. En el caso de esta niña le encontramos estrías, y otras relacionadas con el aparato respiratorio, como apneas, apnea del sueño. Asma del ejercicio no lo sabemos, pero ella manifestaba que se cansaba con la actividad física, ¿sí? Vieron que acá dice, cuenta que se cansa en las clases de educación física. También tenemos que averiguar trastornos relacionados con el sistema nervioso central, por ejemplo, la presencia de cefaleas, vómitos, ¿no? En la antropometría, ¿qué vamos a hacer? Como decíamos hoy, el examen antropométrico es muy valioso en estas patologías, ¿sí? Vamos a tomar el peso, la estatura, que ya lo hicimos, vamos a elaborar el índice de masa corporal, vamos a tomar la circunferencia de cintura y la vamos a comparar con la de estatura, y ya lo tenemos hecho. Bien. Aquí está el peso, más del percentil 97, la estatura entre 75 y 90, la relación peso-talla también es patológica, más de 120 es obesidad, índice de masa corporal también de obesidad, y una cintura mínima también alta. El índice cintura-talla también es anormal. Los estadios de Tanner los tomamos, tiene un estadio de 3, aquí está verificado, y le hacemos la toma de tensión arterial. En este caso, tomamos la tensión arterial y nos dio por encima del percentil 95. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué les parece? Claro, tenés una tensión arterial más del percentil 95. ¿Es diagnóstico de hipertensión arterial? ¿No? Bueno, esa tensión arterial hay que controlarla. Recuerden que el diagnóstico se hace con como mínimo 3 registros. Se debe realizar... Perdón, profe. Le iba a preguntar si en ese caso es necesario tener una conducta expectante, principalmente hacer énfasis en el cambio de hábito, o sea, disminuir la ingesta de gaseosas, todo eso, o sea, los cambios en la dieta. Después, para el tema del pie plano y el pie varo, ¿era, no? Sí. Tendría que concurrir a un especialista para que le hagan las plantillas y ver cómo poder mejorarle todo el tema de la marcha, para que pueda también empezar a realizar mayor actividad física, que comience con caminata y todo, y con ello ver si logra disminuir un poco el porcentaje, disminuir el peso y así la poscarga que tiene el corazón, y ver si con eso podés compensar la presión. O sea, sería expectante principalmente, y si no, pensaría ya en un tratamiento más farmacológico, con un propanolol o algo, pero... En realidad, aquí, como ustedes saben, el tema del tratamiento es bastante complejo. En el caso específico de la tensión arterial es evidente que una de las primeras cosas que yo puedo hacer es modificar el consumo de sal. Esto es por un lado. La presencia muy posible de un síndrome metabólico en esta niña con esos antecedentes, recuerden que hay mucha carga como para pensarlo.
Respecto a lo que vos decías, yo les hice algunos llamados de atención, ¿no?, en relación a esto del tratamiento. En primer lugar, la obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial y tiene graves consecuencias médicas, ¿no?, psicológicas, pero también sociales. La asociación con complicaciones va a depender, por supuesto, del grado de adiposidad, sobre todo si esa adiposidad es central, como ocurre con esta niña. Juegan también factores nutricionales y hábitos de vida, en este caso el sedentarismo, que también está presente. Pero yo lo que quiero decirles es que la estrategia, digamos, de atención primaria médica individual, como estamos nosotros acostumbrados a hacer, es claramente insuficiente. O sea, en la obesidad tiene que intervenir toda la familia y vamos a necesitar ayuda de distintas personas que trabajen con esa familia. En primer lugar, tienen que aprender a comer distinto. En segundo lugar, tienen que aceptar que es necesario ese cambio en bien de la salud de Romina. Entonces, la cuestión no pasa solamente en una atención médica individual, porque yo les puse aquí, es claramente insuficiente. Entonces, en el caso de esta niña, vamos a tener que trabajar con muchos elementos de ayuda. Equilibrar esa balanza de ingreso y egreso significa, por un lado, reacomodar esa dieta hacia una dieta sana y por el otro lado aumentar la actividad física. Y en ese camino, con Romina vamos a tener algunas cosas para hacer, como recién decía el compañero, por ejemplo, solucionar lo del altiplano, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que nos puede ayudar. Fuera de este caso, la vigilancia de la atención primaria de esta problemática es muy importante. Una de las primeras recomendaciones es tratar de fomentar, recomendar la lactancia exclusiva los primeros 6 meses y continuarla con la incorporación oportuna y equilibrada de los alimentos. Promover la actividad física y los hábitos saludables no solo para el niño que estamos viendo, sino para las familias y para las comunidades. Y acá necesitamos otros niveles de intervención. No solamente interviene salud, también tiene que intervenir el Estado, en relación a intervenir en la currícula de la educación de las escuelas desde el inicio. Por ejemplo, la modificación de los kioscos de las escuelas, que son de terror, son promotores de obesidad. Planificar las ciudades para que tengan más espacios verdes cercanos a los domicilios, eso también corresponde al Estado. Intervenir en los medios de comunicación, en la industria de alimentos, para que haya reglas claras en la promoción de estos alimentos hipercalorigénicos que los presentan de manera muy atractiva para que el consumo sea masivo. Eso también es importante. Nosotros, como médicos, podemos hacer algunas cosas desde el punto de vista, digamos, individual, pero siempre tener en cuenta que no va a ser suficiente. Esta es la problemática cada vez más grave que tenemos en los niños y en los adolescentes. El sedentarismo y el consumo de alimentos altamente energéticos y innecesarios, con calorías vacías, ¿no? Hay recomendaciones que podemos seguir que son sencillas. Por ejemplo, limitar y evitar, si es posible, el consumo de bebidas con azúcar, estimular el consumo de agua. En los niños que tienen sobrepeso y obesidad, favorecer el consumo de leche descremada,
En todos limitar el consumo de sodio, en todos los niños, cuando damos las recomendaciones de alimentación, evitar las grasas trans, limitar el consumo de colesterol a 300 miligramos en el día, promover hábitos de alimentación saludable, no es solamente lo que nos llevamos a la boca, sino cómo lo llevamos a la boca. El consumo de alimentos en familia, evitar el televisor, las pantallas de los celulares, y tener un hábito establecido de las rutinas en la alimentación, sobre todo el hábito del desayuno. La otra cosa importante es establecer con los pacientes el concepto de tamaño adecuado de porción, porque esto se va modificando de acuerdo a la edad, ¿no? A la actividad física que tiene el niño y al peso en el momento que nosotros hacemos la consulta. Y otro punto importante que podemos hacer en la actividad individual es estimular y favorecer la actividad física. Si no, esta problemática va a seguir avanzando y va a ser imparable, ¿no? Porque la verdad que estamos realmente muy mal con esta problemática. Si ustedes recuerdan lo que yo les contaba al principio, 1 de cada 10 niños menores de 5 años es obeso, 1 de cada 10. Y 4 de cada 10 adolescentes tiene o sobrepeso o obesidad. O sea, no es una problemática casual. Bueno, esto me parece que no se los mostré. Para redondar el concepto, la obesidad idiopática es, o la primaria, la que es por incorporación exagerada, o malnutrición también denominada, es la que da el 95% de los casos de obesidad. La secundaria es solamente un 5% y corresponden a síndromes genéticos la mayoría de ellos, ¿sí? El Lemon-Mundell, el síndrome de Down, el Cohen, Stewart, Bowlby, Armstrong, Organi, o sea, son muchos. Muchos de ellos tienen combinado obesidad con baja talla. ¿Qué complicaciones hay? Un poco lo que estuvimos viendo. Asma, apnea, ginecomastia, pubertad precoz, trastornos hepáticos y digestivos en general, problemas dermatológicos, estrías, también pueden infectarse la piel, hematomas, riesgo de enfermedades, las articulaciones, pie plano, hipertensión, cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, y trastornos como los que tenía Romina, como escoliosis y teplano, ¿no? Bien, un tema más y los dejo ir, porque no quería dejar de comentarles la otra problemática que es especialmente prevalente en nuestra zona, que es el hipotiroidismo congénito. Vamos a ver un caso. Mateo es un recién nacido de término, peso adecuado, tiene embarazo y parto normal, son papás de una pareja estable, tiene padres y los hermanitos están sanitos. La mamá relata que es un bebé muy tranquilo, prácticamente no llora nunca, tienen que despertarlo para alimentarlo, a veces se duerme tomando el pecho, le preocupa que va poco de cuerpo y que la ictericia aún no se le va. Entonces hasta ahora me llama la atención un hijo, un recién nacido de término, peso adecuado, y la familia aparentemente todo bien, y que tiene ahora 14 días. Y consulta básica por problemas para alimentarse y porque todavía está con ictericia, que comenzó al 4.º día de vida. La otra cosa que le preocupa a la mamá es que es un bebé muy tranquilo y prácticamente no llora nunca.
como es una mamá que tiene ya 2 hijos antes, puede comparar, digamos, esta tranquilidad del niño, ¿no? En el examen físico, el bebé se presenta histérico, con la piel algo gruesa y fría. Hay ictericia, cutanía mucosa, hasta las plantas, llanto, reactividad escasa, tiene una motilidad activa disminuida. Hay bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca está baja, la fontanela anterior es amplia, 2 centímetros de diámetro. Recuerden que la fontanela generalmente tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros, más o menos el diámetro. El abdomen es, como ustedes ven en la fotografía, es bastante globuloso, hay una hernia umbilical, y la otra cosa llamativa es que no recuperó descenso de peso. Le pidieron un laboratorio a Mateo en el consultorio, y bueno, ahí vimos que tiene un hemograma normal, que la hiperbilirubinemia es a predominio indirecto, que tiene el mismo grupo y factor que la mamá, que no hay hemólisis y que el frotis es normal. Las serologías perinatales son normales, el examen de orina es normal, aparece una pesquisa endocrino-metabólica que se hizo en el momento de nacer y le da una TSH elevada con el resto normal. Se le pidió una radiografía de rodilla y el núcleo de osificación que normalmente tienen todos los recién nacidos está ausente. Y en la ecografía tiroidea aparece una glándula tiroidea, pero hipoplásica, o sea, pequeñita, y con localización anómala, sublingual. Bueno, Mateo tiene un hipotiroidismo congénito. Ven ustedes aquí los signos que aparecen, que al principio pueden llegar a ser insidiosos, en este caso es un poco más marcado. Los signos clínicos iniciales son un bebé poco activo, un bebé que prolonga la ictericia, y que al examen encontramos algunas cosas llamativas, como la piel algo fría, ictericia que se le prolonga, actividad y motilidad escasa, poco tono muscular, llanto ronco, una fontanela anterior en general amplia, y alteraciones que van a depender de ese déficit de hormona tiroidea que el bebé, en el caso de Mateo, puede tener muchas causas, pero en el caso de Mateo es una glándula tiroidea hipoplásica con una localización anómala, o sea que no se está, en este caso es un hipotiroidismo primario, la causa está en el déficit de producción de hormonas tiroideas de la glándula tiroidea. ¿Y qué pasa si no lo tratamos? Si no lo diagnosticamos, si no lo tratamos. Bueno, justamente el hipotiroidismo que tiene Mateo es la enfermedad endocrinológica más frecuente en pediatría. Y a su vez es la primera causa de retardo mental prevenible. Hay un muy pequeño porcentaje de niños que tienen clínica. Por eso es tan importante la ley que establece la pesquisa de hipotiroidismo en los niños, además de otras enfermedades metabólicas. Y ahí yo les anoté, es la Ley Nacional 26.279 del año 2007. Antes también ya se hacía, digamos, hipotiroidismo con pesquisa de TSH, nada más que esta ley incorpora las otras patologías metabólicas que se determinan en el recién nacido por la pesquisa. La prevalencia de esta enfermedad es un caso cada 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos, pero esto es muy variable, porque va a depender del lugar que estamos hablando. Nosotros, que somos un lugar de poco yodo,
sobre todo en la cordillera, tenemos prevalencias más elevadas. Tenemos un caso cada 2.000, 2.500 chicos. La ausencia de hormonas tiroideas produce en el sistema nervioso central un retardo en la arborización, la vascularización, la migración, o sea, en una palabra, en absolutamente todo lo que es crecimiento y maduración del sistema nervioso. Por eso es que si no lo tratamos, el retardo mental que van a tener estos niños es irreversible. Obviamente, también la falta de hormona tiroidea, como interviene en el metabolismo, es fundamental para el metabolismo de los tejidos, todos los tejidos se van a ver afectados, pero especialmente va el tejido óseo y el crecimiento, ¿no? Como hoy veíamos con los marcadores en la baja talla. El crecimiento y desarrollo fetal es independiente al estado tiroideo, ¿no? La participación de las hormonas se ha visto que en la etapa postnatal tiene ese sinergismo que veíamos en la curva de Calvert en relación a los otros moduladores de crecimiento. La tiroides, por otra parte, es la primera glándula que tiene desarrollo embrionario. Ya comienza a desarrollarse entre la tercera y quinta semana fetal. Hormonas tiroides, T3 y T3 reversa. A partir de las 11 semanas de edad fetal, o sea que fíjense que es temprana, tanto en la formación como en la producción. Sin embargo, solo el 50% de este crecimiento de maduración va a depender de la producción de hormonas por la tiroides fetal, porque en realidad ahí lo que va a ocurrir es que la hormona tiroidea le va a venir a través de la placenta. Bueno, estos son los signos clínicos: ictericia, retardo del crecimiento, bradicardia, edema, distensión abdominal, embarazo prolongado y sexo femenino es constante. Hernia umbilical, macroglosia, dificultad para alimentarse, constipación, hipotermia, o sea, la piel fría o no solamente amarilla por la ictericia prolongada, sino también puede tener un moteado, o sea, un trastorno en la circulación. Constipado, los niños son constipados, pueden tener una fontanela posterior permeable, dificultad para respirar, puede haber cianosis, letargia, y puede haber un antecedente de un peso a nacer de más de 4 kilos. O sea, un alto peso, una macrosomía. Bueno, perdón por las dificultades técnicas, es que me puso mal, que no anduvo mi computadora, tuve que andar cambiando forma frecuente de tiroides en los pacientes, es la tiroiditis crónica autoinmune, ¿sí? La presentación de esta patología es siempre en niños de más de 5 años. Es bastante frecuente que sea una patología que se presenta en la etapa peripuberal de los adolescentes. Y generalmente en un 98% presentan bocio. Presentan bocio y presentan algunas características. Al principio puede haber hipertiroidismo, o sea, puede haber signos de hipertiroidismo, por ejemplo, irritabilidad, nerviosismo, el paciente tiene deterioro en su
rendimiento escolar, hay notoriamente labilidad emocional, no toleran el calor, tienen la piel caliente, sudorosa, pueden tener palpitaciones, pueden tener temblores distales en las manos, y algunas veces se presenta también la oftalmoplegia, que es el una mirada inmóvil, falta de parpadeo. Esto es característico del hipertiroidismo. Lo más probable es que esa glándula, que digamos libera exceso de hormonas tiroideas a través del bloqueo de los anticuerpos a la TSH, y eso hace que se siga estimulando la cantidad de producción de hormona tiroidea, no funciona el feedback. Y eso genera hipertrofia de la glándula. Al principio hipertiroidismo, pero también puede haber hipotiroidismo. Y en ese caso los síntomas van a ser diferentes. Las niñas hipotiroideas tienen al revés, tienen letargo, tienen bradipsiquia, tienen también trastornos en el rendimiento escolar, les va mal porque tienen dificultades para concentrarse, para el aprendizaje, no toleran el calor, al revés de las otras niñas, son intolerantes al frío, les dije mal. Pueden aumentar de peso, tienen modificaciones en la piel es gruesa, es fría, puede aparecer lo que se denomina mixedema, que es un edema duro por depósitos de las sustancias de tipo colágeno, ¿sí? El ácido hialurónico es lo que retiene agua y produce ese edema duro. A veces tienen bocio, otras no. Está descrito en el Graves, que es una enfermedad mucho más acentuada, que el bocio está presente en un 98% de los casos. Pero en el caso del hipotiroidismo puede ocurrir la presencia de bocio también en un alto porcentaje. Como en el caso de Mateo puede haber distensión abdominal, hay trastornos en la regulación de eliminación de materia fecal. Los hipotiroides tienen constipación frecuentemente y los hipertiroides al revés, pueden tener diarrea, pueden tener náuseas, vómitos. Son pacientes, los hipertiroides, que manifiestan tener mucho apetito, comer mucho y perder mucho peso. En cambio, los hipotiroides comen normalmente y ganan peso. La piel es una manera también de diferenciarlas, y en el caso de los niños con hipotiroidismo por déficit de yodo, como puede ocurrir en nuestras zonas de la montaña, un poquito más grandes que en la etapa del recién nacido, el hipotiroidismo primario, tienen todos estos trastornos que estamos diciendo, ¿sí? Si no se diagnostica y no se tratan, pueden terminar con un cuadro que se llama cretinismo, con una baja talla extrema. Son niños que tienen un retraso mental, y ese retraso mental, les recuerdo, es irreversible. Los niños con cretinismo son un fracaso médico, porque deberían haber sido detectados, obviamente, mucho más tempranamente. ¿Sí? Dentro de la anamnesis, todos estos signos clínicos que nosotros estamos hablando deben ser interrogados. O sea, nosotros vamos a interrogar en relación a la actividad, en relación al intelecto, en relación, por ejemplo, si son chicos escolares,
a el rendimiento escolar. Vamos a interrogar en relación al temperamento, al carácter, si son irritables, si son al contrario niños un poco que las madres los notan como, digamos, abstraídos o apáticos, y que han disminuido el rendimiento escolar.